Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitarles a que abran su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Y cuando lo tengan me lo indican con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Le voy a pedir a la hermana Sonia si me pone las manos del Señor, por favor. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, en esta tarde, noche. Y bueno, una oración en una noche triste, el huerto de la tristeza. Ojalá me hubiera tocado otro tema, pero Dios sabe por qué. Bueno, no sé cuántos de ustedes escucharon la semana pasada el caso de Noelia Castillo, una joven española de 25 años que solicitó la eutanasia o la muerte asistida. Levanten la mano quienes lo escucharon, nomás para saber, a la mayoría, para saber cuánto, pues, información darles o si ustedes ya la tienen. Y bueno, pues esto es un caso controversial, la situación de ella, porque lo que lo llevó a solicitar la muerte o la eutanasia fue su dolor físico, su dolor emocional y su dolor espiritual. Ella decía que ya no podía seguir sufriendo y ella de alguna manera también estaba triste hasta la muerte, pero ella decidió imponer su voluntad porque tuvo varios intentos de suicidio y no le funcionaron. Y dice, lo que yo estuve viendo en las redes, en las noticias, es que el último intento de suicidio, ella se aventó de un quinto piso, me parece, y no, tampoco murió, pero quedó parapléjica, se dice.
entonces complicó más su existencia, ¿verdad? No entendiendo que la voluntad divina evidentemente no era su muerte, ella insistió en hacer su voluntad, en morir, en no querer sufrir, y solicitó al Estado la eutanasia. Y lamentablemente el Estado le ayudó. Y ella pues el jueves pasado murió. Pero nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que estaba triste hasta la muerte. Y si bien es cierto que Él mismo iba a dar su vida voluntariamente, lo dice en el sentido de que Él no iba a poner oposición a la voluntad del Padre, porque Él mismo declaró en Lucas 22:37, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, se tiene que cumplir. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo no pecó porque Él siguió la voluntad divina, porque hermanos, muchas veces en la soberanía de Dios, en su misericordia está el librarnos del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la muerte incluso, pero muchas otras veces simplemente no. Esta tarde, noche, meditaremos en la tristeza que atravesó nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñará cómo enfrentar la tristeza, evitando consecuencias fatales como la de esta joven española. Y bueno, hermanos, lo primero que yo encontré en esta historia que leímos en este relato de San Mateo y de los otros evangelios también, es que cuando nosotros sentimos tristeza, hermanos, tenemos que buscar orar. Porque para nosotros, para el creyente, la oración no es una opción, hermanos, sino es una necesidad. Y se oye algo sencillo, algo que todos ya sabemos, pero que a la hora de la verdad no todos hacemos, o lo hacemos hasta el último recurso. Pero el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor allí en donde leímos en Mateo 26:36, que Él se fue al monte de los olivos y allí había un huerto llamado Getsemaní. Y dice que dejó a sus discípulos en un lugar del huerto, tomó a 3 de ellos y los dejó en otro lugar. Y luego en Lucas dice que todavía se apartó como a un tiro de piedra de distancia para orar a solas, en un lugar tranquilo, en un huerto. ¿Qué hay en un huerto, hermanos? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo saben que son los huertos? Y bueno, él sentía la necesidad de orar ese día, de estar cerca de su Padre. ¿Le ha pasado a usted, hermano, que siente una gran tristeza o incluso alguna otra emoción muy fuerte cuando enfrentamos un problema con alguien o incluso un enojo o algo fuerte? ¿Le ha pasado a usted esa necesidad de que en ese momento, pues no sé, por vergüenza o por lo que sea, no lo demostramos, pero lo único que queremos es llegar a nuestra recámara o a un lugar a solas a orar a nuestro Padre? ¿A cuántos les ha pasado? Amén. A mí me ha pasado porque es una necesidad llevar todas las emociones en oración, hermanos, porque todas las emociones mal enfocadas pueden llevarnos a pecar. Entonces, el Señor Jesucristo tenía este hábito, era una costumbre. En Lucas 22:39 dice la palabra del Señor que Él se fue y luego dice algo importante, como solía. O sea, era una costumbre de Él, ya todos sabemos orar, no solo en los momentos de angustia, sino que la oración era parte de su vida y de su ministerio. De hecho, en Juan 18:2 dice algo importante, dice que Judas, cuando lo entregó, él ya conocía dónde iba a estar el Señor. ¿Por qué? No tanto porque el Señor les haya dicho, aunque sí hicieron planes, sino porque Él lo solía hacer. Dice allí en ese versículo que muchas veces había estado allí con sus discípulos. Era como que el lugar que Él escogía para dar espacio a llevar sus emociones a la presencia de Dios y no reprimirlas todo el tiempo, hermanos. Mire, esto de no reprimir las emociones es importante, hermanos, porque a veces, y más a veces en el mundo cristiano, creemos que sentir
es pecado, o que llorar o que demostrar las emociones es pecado. No sé por qué razón tenemos como la idea que los cristianos no sufren, no se enojan, no sienten, pero no es así. Y es importante no reprimir esas emociones, sino llevarlas a Dios. A lo mejor cuando dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis, en ese rato sí la vas a reprimir. Te vas a reprimir de no golpear al que te está haciendo algo, pero tienes que llevar eso que sientes a los pies del Señor Jesús. En Mateo 14:13 nos habla de que, versículos anteriores, de que Juan Bautista murió. Y cuando le dan la noticia al Señor Jesús, dice la palabra de Dios que Él se fue a un lugar, ¿qué dice? ¿Sí se los están poniendo? Se fue a un lugar desierto y apartado. Pero yo creo, y sí, por el contexto, el Señor se fue a ese lugar apartado porque cuando usted, imagínense, Juan Bautista era su primo y era el que preparó el camino para él, un ministro. Entonces él sintió tristeza, pero ¿qué cree? Que no pudo, la tuvo que reprimir, porque cuando la gente se enteró que el Señor Jesús estaba allí, llegó la gente y empezó, y el Señor nunca se negaba a ayudar a las personas. Entonces ahí fue cuando sucedió uno de los milagros de la alimentación de multitudes. Y luego en ese mismo capítulo, pero en el versículo 23, ya después de atender a la gente, de haber estado con ellos todo el día, dice que incluso mandó a sus discípulos a adelantarse a la barca y dice, y al fin fue al monte a orar. Bueno, dice que se fue al monte a orar, ¿verdad? Al fin pudo, hermanos. ¿Por qué cree? Porque él tenía que sacar eso y llevar eso que sentía delante de su padre, sentía la necesidad de hacerlo. Yo, hermanos, pues como ustedes saben, en noviembre, el 17 de noviembre, mi papá falleció y yo estaba pues obviamente triste y sí lloré delante de mi familia. De hecho, mi papá murió entre oraciones de toda su familia y llorando y expresamos, ¿no? Pero esa semana pues había mucha familia aquí. A mí me tocó hospedar a uno de mis hermanos con su familia. Y hermano, pues sí me sentía contenta de que estuvieran aquí y ellos pues tenían como el mismo dolor, la misma pena, pero yo me sentí, hermanos, reprimida en mis emociones. Me acuerdo que el miércoles que fue el servicio especial aquí, saliendo dijeron, vamos a cenar. Y yo le dije a mi esposo, pídeme un carro, me duele horrible la cabeza, yo solo quiero ir a mi casa. Y me fui a mi cama, las niñas se fueron con ellos. Y después ya escuché que llegaron y luego no pude dormir muy bien porque yo oía las risas de que platicaron como hasta hasta la madrugada y me sentí mal de no salir a atenderlos, pues pues sí, de no estar ahí con ellos, de no poder por el dolor, aunque tomé pastillas y todo. Y al siguiente día, pues quieran que no, cuando tienes visita tienes que ver qué van a desayunar, si vamos a salir, si que voy a acercar, que esté limpio, que ocupan, etcétera. Bueno, total, hermanos, yo estaba contenta y a la vez tenía miedo que se fueran por lo que iba a pasar cuando me quedara yo sola, ¿no? De alguna forma eso me distraía. Ellos se fueron, hermanos. A mí en mi trabajo me dieron 5 días solamente para descansar. El día que ellos se van es el día que yo entro a trabajar. Yo ya no podía más, hermanos. Yo sentía que no había tenido ese espacio. Y ahora que dije, bueno, se van, voy a tener ese espacio, pues ándele que entré a trabajar y pues es mi obligación. Y entonces hasta el otro fin de semana, yo me acuerdo que pues mi esposo se fue a Colima, como se va los fines de semana, y dije, bueno, qué bueno en esta ocasión. Y mis hijas, yo aproveché, y yo aproveché cuando ellas se vienen al culto de jóvenes y yo les dije a ellas, niñas, vean una película o algo, yo quiero estar sola. Pero en realidad yo quería orar, pero bien, o sea, delante de la presencia de Dios,
Porque delante de Él podemos ser nosotros mismos, hermanos. Podemos ni decir palabras, pero salimos fortalecidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, no reprima sus emociones. Yo sé que a veces es bien difícil, como en esta circunstancia, pero se tiene que hacer. El Señor Jesús lo hizo. Entonces, el Señor Jesús también, hermanos, nos enseñó que tenemos que ser insistentes, porque en Mateo 26:36 dice que se postró sobre su rostro y oró. Y luego regresó y encontró a los discípulos durmiendo. Ya sabemos que les reconvino. En el 26:42 dice que se fue y oró por segunda vez. Y luego regresó y otra vez los encontró durmiendo. Y en el 26:44 dice, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Dice algo importante, diciendo las mismas palabras. Su oración fue la misma, hermanos. Y él insistió porque conocía a su Padre. Conocía el poder y la soberanía de su Padre. Amén. Marcos 14:35 nos abre un poquito más el panorama de la oración que hizo el Señor. Y dice que él dijo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. Él regresaba e insistía porque confiaba en eso, en que todas las cosas son posibles para el Padre. Y cuando nosotros, hermanos, no me van a dejar mentir, cuando oramos porque algún familiar de nosotros está enfermo o por alguna otra situación que nos causa tristeza, ¿verdad que no oramos una sola vez y ya? ¿Ustedes han tenido a sus parientes internados o no sé, alguna vicisitud? Estoy segura que sí. Y también estoy segura que no lo hace solo una vez, sino que regresa e insiste. Regresamos una y otra vez con la misma oración, como para convencer al Padre, por si Él, que es misericordioso y soberano y todopoderoso, decide cambiar la situación, porque Él puede. Amén. Y nosotros sabemos que Él puede. Entonces, como que de alguna forma nos aferramos a eso. Y el Padre, hermanos, usa este proceso para irnos preparando, para aceptar su voluntad, sea la que sea. Él usa este proceso y es importante que recurramos en oración. Dios no es olvidadizo, no está sordo. No insistimos por ese motivo, hermanos. Insistimos porque nuestra mente vuelve y vuelve al asunto, ¿sí o no? Cuando tienes un problema, no me dejan mentir que la mente vuelve y vuelve. Tú vas y oras y te levantas, pero al rato tu mente ya está otra vez en la tristeza, en la situación, en el problema. Insistimos porque el sentimiento no se va, hermano, la emoción no se va. Insistimos porque no queremos tomar decisiones incorrectas. Insistimos porque nadie más puede ayudarnos a llevar nuestro dolor y porque sabemos quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor en Lucas 22:44. Quiero que vayan ahí. Y estando en agonía, oraba, ¿qué, hermanos? Más intensamente, de tal manera que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A mayor tristeza que él sentía, mayor intensidad, hermanos, de lo que sentía y de la oración. Oraba con mayor intensidad. Y eso debemos hacer también nosotros, aunque casi se nos da de manera natural a aquellos que tenemos una relación con nuestro Padre, porque sabemos a quién nos tenemos que aferrar en esos momentos. De hecho, las oraciones más sinceras, hermanos, al menos las que yo he hecho, han sido en momentos de tristeza. No sé las suyas. Podemos orar muchas veces por muchas cosas en frente de los hermanos, por otra persona, pero las oraciones más sinceras son aquellas cuando sentimos dolor, cuando sentimos tristeza, cuando entendemos la voluntad de Dios pero quisiéramos cambiarla. Ahí hacemos oraciones sinceras.
para nosotros como creyentes es una necesidad estar tranquilos y a solas con Dios, hermanos, para derramar nuestra alma en su presencia, porque la oración es como un bálsamo en medio del dolor. Cuando sintamos tristeza, hermanos, busquemos también a nuestras personas más cercanas para apoyo. No creamos que vamos a poder solos, hermanos. Necesitamos apoyo. Somos seres sociables. Dios nos hizo así. Yo sé que muchos de nosotros somos cerrados hacia eso, pero lo necesitamos, al menos con nuestros seres más cercanos. Dice la palabra del Señor que del grupo de los 12 tomó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran como más íntimos de él y habían estado con él en otros momentos íntimos. Y tomó a ellos 3 porque como creyentes muchas veces necesitamos el apoyo en oración y en muchas otras maneras para que nos ayuden a sobrellevar las pruebas, hermanos. No estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Volteen a ver atrás. Volteen a ver atrás. A ver, quiero que muevan la cabecita o ya se durmieron. No estamos solos, ¿verdad que no? Tenemos muchos hermanos y faltan muchos. Bueno, no estamos solos, hermanos. Tampoco necesitamos contarle a todo mundo nuestra situación y que, como decía un programa, que todo México se entere. No. O ahí poner en las redes sociales, no. A nuestros más íntimos, a los que les tengamos más confianza, hermanos. Y es importante, el Señor Jesús nos enseñó con este ejemplo de esta noche triste, expresar cómo nos sentimos. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo comenzó a entristecerse y ¿a qué? A angustiarse, dice, en gran manera. ¿Cómo se sentiría Pedro, Jacobo y Juan, hermanos? Viendo a su maestro así. Cuando dice en gran manera, es en gran manera. ¿Cómo se entristece usted? En gran manera. Bueno, pues el Señor Jesús comenzó a entristecerse así y expresó y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto no significa que les estuviera diciendo no quiero morir. Más bien que sentía morirse. Literalmente el Señor Jesucristo sentía morirse de tanta tristeza que tenía esa noche, hermanos. De tanta agonía. Estaba literalmente deprimido y en agonía, pero literalmente. Y él expresó a ellos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Así estoy. Y luego hizo otra cosa. Les dijo exactamente cómo le podían ayudar. Les dijo en el versículo 38 de ahí del capítulo 26 de Mateo, les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Les dijo la manera de ayudarle, la manera de apoyarlo, de acompañarlo. Les dijo, es como decirles, parafraseando: acompáñenme, los necesito, no me dejen solo. Les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Es importante, hermanos, que usted aprenda a comunicarle al otro cómo puede ayudarle, porque todos somos diferentes. Y más nosotras, hermanas, porque a veces queremos que los demás adivinen qué hacer. Y ahí está el marido, pues ¿cómo le hago? Pues ¿qué hago? Y si nos abraza no nos parece, porque no queríamos un abrazo, queríamos un helado. O si nos dice una palabra, no me digan nada porque solo quería que me escuchara. Bueno, pero el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de que es importante que expresemos, porque a algunos no les gustan los abrazos y usted cuando quiere ayudar a alguien, pues ahí va y lo abraza, ¿verdad? Porque usted esa es su forma de ayudar, pero a lo mejor a esa persona no le gusta. A lo mejor esa persona cuando viene y le cuenta algo, solo quiere escuchar. Bueno, cuando usted vaya a contar algo, a pedir ayuda, diga: solo quiero que me escuches. O, ¿sabes qué? Me siento triste, no puedo hacer qué hacer. Con que hagas el qué hacer, ¿me puedes ayudar? Digo, suena broma, ¿verdad? Pero me refiero a que tenemos que saber expresar, porque la gente no es adivina.
No somos adivinos. Entonces, hermanos, aprendamos a expresar la manera en que nos pueden ayudar como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero viene algo muy importante. Ponga mucha atención. Tenemos que saber que no dependemos de los demás, porque los demás pueden, ¿qué? Fallar, exactamente. El Señor Jesús, más que apoyo, sintió decepción esa noche. Mire, versículos antes, si usted lee en el Evangelio, en los Evangelios, los tres, Pedro, Jacobo y Juan, se habían declarado dispuestos a sufrir con Él, a morir con Él, y de una manera sincera. En Mateo 20:22, Juan y Jacobo declararon que podían beber del vaso que el Señor iba a beber. Y en el 26:35 de Mateo, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ellos hicieron estas declaraciones de corazón sincero, hermanos, pero como humanos estaban cansados y estaban tristes por como vieron a su maestro, por la situación, porque ahí habían entendido, ya les había dicho el Señor más claramente que iba a morir, que no había otra. Entonces obviamente estaban también como decepcionados, como no lo entendían, ya lo sabían lo que iba a pasar más o menos, pero no entendían por qué era de esa manera. Y el Señor Jesús les hizo notar su falta de apoyo, como todos sabemos. ¿Se acuerdan? Que regresó y ¿qué les dijo? Cuando los encontró durmiendo. Le dijo a Pedro: Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni una hora? O sea, ni una hora, hermanos. Yo me pongo a pensar, pues no sé a qué horas más o menos llegarían allí, pero si alguien te pide oración así en una velada y ni una hora poder ayudar de tanto cansancio, tanta tristeza que sentían. Y luego dije: ay, Señor, ¿tu oración en realidad sería nada más esas palabras o eso alcanzaron a oír y se durmieron? Digo, porque ellos son los que tuvieron que haber registrado o dicho lo que oró el Señor. ¿Quién sabe cuánto oraría? Pero pues como no pudieron ni 5 minutos, porque esa frase se dice pronto, ¿verdad? Pero es un comercial, hermanos. Es lo que yo me ponía a pensar. Eso no lo vaya a creer así. Entonces, hermanos, Él les hizo notar su falta de apoyo. Se volvió a ir a orar con las mismas palabras y regresó otra vez. Pero esta vez ya no los despertó, porque a fuerza nada, ¿no? O sea, no, imagínense, hermanos. Yo creo que los vio y ha de haber dicho: ay, Dios mío, a buen santo me encomendé. Bueno, no creo que haya dicho así, ¿verdad? Pero así lo diríamos los mexicanos. A buen santo me encomiendo. ¿Está dormido otra vez? Si ya le regañé. Bueno, esta vez no dice cuánto tardó el Señor. Pero sí, hermanos, se volvió a ir otra vez y regresó otra vez, pero esta vez pues ya no los despertó, hermanos. Y la última vez que regresó, Él les dijo: dormid ya y descansad. Cuando tú quieres que alguien duerma, ¿le hablas? ¿Verdad que no? Digo, si tú quedaste con tu esposo o con alguien que, oye, voy a ir al doctor a las 6 de la mañana, necesitamos levantarnos a las 5 y a las 6 estar ya afuera. No, sí, gracias por tu apoyo. Y en la mañana suena la alarma y no se despierta y le hablas. Y luego regresas y no se despertó y ya son las 6. Tú te pones en la puerta, agarras la bolsa, las llaves y le dices: gracias por tu apoyo, descansa. Y te vas y ya no te va a poder alcanzar, ¿verdad? Es una ironía. Si en realidad quisiéramos dejar a la persona dormir, nos íbamos de puntita, ¿sí o no? Eso hizo el Señor, no les dijo: dormid ya. Pero como diciendo, dormilones, no pudieron hacer las cosas conmigo. Y luego ya después les dice: levántense, ándeles, ya viene, ya se acerca el que Judas. Y es que, hermanos, por ejemplo, cuando nos enfermamos en la noche, no sé si les ha pasado a ustedes que se enferman. No sé por qué casi todas las enfermedades pegan con más fuerza en la noche. Pero cuando nos enfermamos así del estómago y que andamos yendo y yendo al baño y no podemos dormir, y vemos a quien está ahí a un lado de nosotros bien a gusto dormido, y que no, tú haces un ruidajal y no despierta,
es bien difícil, ¿verdad? Yo a veces mejor me salgo así como a dormir a la sala si me siento enferma para no despertar. Pero cuando la persona se levanta con nosotros, por ejemplo, si tenemos fiebre, es más llevadero porque ya nos pone un trapo mojado, ya nos dice, o sea, aunque no pueda cambiar la situación, porque no es doctor la persona, pero el apoyo, hermanos, ¿verdad que sí? El apoyo se siente. Imagínense, nuestro Salvador no sintió, o sea, estuvo solo en su muerte. No sintió ni el apoyo de quien, de los más cercanos, aparte de la traición, ¿verdad? Entonces es importante buscar apoyo de nuestros seres cercanos, pero también saber que no dependemos de ellos, sino de Dios, porque Él no falla. Cuando nos sintamos tristes, hermanos, esto va como que aumentando de tono. Busquemos fortalecer nuestro espíritu. En el versículo 41 de ahí de Mateo 26, dijo el Señor cuando les reconvino a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, hermanos. Podemos tener disposición sincera como estos 3 discípulos la tuvieron. Podemos estar dispuestos a no fallar, a no equivocarnos, a no tomar la decisión incorrecta. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones o de tristeza, si no fortalecemos nuestro espíritu, vamos a caer en depresión, vamos a caer y ya no nos vamos a poder levantar tan fácil, hermanos. Tenemos que aprender a fortalecer nuestro espíritu. Previamente Pedro y los otros 2, acuérdense, ya se los comenté, le habían hecho saber al Señor que estaban dispuestos a morir con Él, a no negarle, y quizás si hubieran fortalecido su espíritu, quizás lo hubieran logrado, aunque pues ya estaba dicho por el Señor lo que iba a suceder. Pero muchas veces sabemos lo que es correcto, hermanos. Usted lo sabe, yo lo sé, pero no sabemos cómo enfrentarlo. Sabemos lo que es correcto aquí, pero acá es difícil. ¿Usted cree que yo no sabía, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que ella iba a estar mejor con el Señor? Yo lo sabía. Es más, todos sabemos, ¿sí o no? Cuando alguien se enferma y vemos que es una enfermedad de muerte, por supuesto que sabemos, pues allá va a estar mejor. Aquí. Pero aquí tenemos que fortalecer el espíritu para enfrentar esos procesos dolorosos. El Señor Jesucristo les está diciendo: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Necesitan fortalecer su espíritu, velar y orar, porque la carne es débil. Yo me ponía a pensar, hermanos, imagínense si la carne es débil y siempre gana, porque casi siempre gana, ¿sí o no? Nos gana. Allí a los discípulos les ganó la carne, les ganó más el cansancio. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Eso es parte de la carne, que estamos sujetos a la carne. Imagínense si no fuera débil. Si así la carne es débil, hermanos, el fortalecer más la carne que el espíritu le costó mucho a los discípulos. Pedro fue tentado y negó a su Señor. Los demás huyeron y Judas le entregó. Porque cuando fortalecemos la carne, los resultados son trágicos, trágicos, hermanos. El Señor les dice entonces: estén alertas y oren para que no entren en tentación. Si dejamos que la tristeza se apodere de nosotros, hermanos, la tristeza es un sentimiento y una emoción que va a venir muchas veces en nuestra vida. Pero si dejamos que se apodere de nosotros sin la intervención divina, vamos a caer en tentación y vamos a querer solucionar nosotros las cosas
como en el caso de esta joven que lamentablemente ella quería descansar. ¿Ustedes creen que está descansando? Pero fortaleció esas ideas, fortaleció la carne y la fue fortaleciendo cada vez más y fue desastroso. Ahora, el Señor Jesús les dijo esto y vemos que les dijo como regañándolos, ¿verdad? No pudieron velar ni una hora. Velen y oren para que no entren en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el Señor Jesucristo lo estaba diciendo no solo por ellos, sino también por Él mismo, hermanos. No se asuste con esto de que ay, pues el Señor es débil o algo. Déjeme explicarle. En esa noche, el Señor Jesús se sentía débil, hermano. Imagínese para que su sudor fuera como grandes gotas de sangre. Imagínese para insistir e insistir, para pedir ayuda a los discípulos, para pedirles oración. Él se sentía débil y lo que él estaba haciendo con regresar y regresar a orar era precisamente fortalecer su espíritu, porque sabía que si no, no iba a poder. Entonces él le decía a su padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mi espíritu está dispuesto a entregar todo. Estoy dispuesto a entregar mi vida, pero en la carne siento temor, siento tristeza, siento dolor físico. Estoy triste hasta la muerte, estoy agonizando, siento cansancio también, porque era humano y no usó de trucos ni de magia, ni siquiera usó en eso su divinidad, hermanos, para decir: ay, pues Señor, pues mientras que me están latigando, mientras que va a pasar esto, ahí que un ángel me esté lavando las heridas, curándomelas o algo. No, él sabía cómo tenían que ser las cosas. Él estaba sufriendo realmente, hermanos. Tenemos que valorar nuestra salvación, porque nuestra salvación costó el dolor de nuestro Señor Jesucristo, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, la baja de moral, que no le pudieron apoyar ni una hora. No pudieron hacer nada por él. Estaba solo. Su salvación costó, hermanos, no 30 piezas de plata, nos decía ayer la hermana Sonia, con toda la razón. Costó mucho más que eso. El Señor Jesús les estaba diciendo: fortalezcan su espíritu, y la única fuente de fortaleza proviene del Padre. Vamos a leer Hebreos 5:7, vayan conmigo. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién, hermanos? Al que le podía librar de la muerte. No tenemos que ofrecerle a nadie más, porque el único que puede librarnos de la tristeza, el que puede librarnos de la muerte, el que puede librarte de la situación, de la vicisitud, de la circunstancia, es nuestro Padre Celestial. Y nuestra fortaleza viene de Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Es la única fuente de fortaleza real para nuestro espíritu. Y si no lo hacemos, vamos a desmayar. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Lucas 22:43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor, el Padre, escuchó la oración del Señor Jesucristo y le mandó un ángel, hermanos. ¿Y sabe algo? Esta fortaleza, este ángel, a la vez le dio la respuesta. Le dijo el Padre: hijo, te voy a fortalecer.
porque mi voluntad no ha cambiado. Sigue siendo la misma. En los momentos más difíciles, tenga la confianza que vamos a poder sentir literalmente un abrazo del Señor. Y yo lo he experimentado. Usted puede haber experimentado fortaleza de otra manera. Estoy segura que si les preguntara a cada uno, no acabaríamos de las maneras en que Dios nos ha fortalecido. Pero venga a su memoria, hermano, aquella vez en la situación que se encontraba, la manera tan sorprendente que Dios fortalece cuando Él también dice no. Amén. El Señor Jesús estaba rodeado de debilidad, nunca cayó en tentación, pero su secreto fue buscar la fortaleza que proviene de lo alto. Y por último, hermano, cuando sintamos tristeza, esta está más difícil, hermanos. Les digo que va así como que cuando sintamos tristeza oremos, cuando sintamos tristeza busquemos ayuda con los seres queridos, cuando sintamos tristeza fortalezcamos el espíritu, pero cuando sintamos tristeza, hermanos, sometámonos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra. No estoy diciendo que sea fácil, pero no hay otra para el creyente. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Desde que el Señor Jesús oró la primera vez, porque dice que repitió las mismas palabras, pidió sometiendo su voluntad a la del Padre. Juan 18:11, el Señor Jesucristo allí dijo: la copa que mi Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? Dice un comentarista, un comentario bíblico, la frase, la copa que mi Padre me ha dado a beber, es una metáfora utilizada por Jesús para expresar su aceptación voluntaria del sufrimiento, la pasión y la crucifixión como la voluntad de Dios Padre. Representa la sumisión total, el sacrificio redentor y la obediencia al plan divino. Si vamos a Lucas 12:27, ahí el Señor Jesús les dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Más adelante dice: Padre, glorifica tu nombre. Entre más pronto obedezcamos, más pronto saldremos de la tristeza, hermanos. Cuando mi mamá enfermó, y pues yo les cuento mis ejemplos porque pues son mis vivencias. Usted cuando pase cuente la suya. Pero cuando mi mamá enfermó, hermanos, yo me acuerdo, y ya les he comentado muchas veces, que mi papá nos puso de acuerdo para orar, a mí, todos mis hermanos. Y todos se pusieron de acuerdo para decir que sea la voluntad de Dios, pero que si es posible no sufra, que sea pronto, ya sea la sanidad o llevársela. Y yo no estuve de acuerdo con eso, pero no me dieron chance de decir nada. Entonces yo me aferré y me puse a orar y a ayunar, y estaba embarazada y no me importaba, yo oraba y yo ayunaba y oraba y ayunaba. Y mi oración no era tampoco como decir no acepto un no por respuesta, pero mi oración al principio no fue: Padre, que sea tu voluntad. Al contrario, yo le dije: Señor, ¿cómo voy a creer que mis hermanos y mi papá? O sea, si vamos a orar, si dice tu palabra que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú lo haces, deberíamos aprovechar y pedir, porque se lo estamos pidiendo a alguien que puede sanar. Entonces, Señor, no los oigas. Así le dije: Señor, no, por favor, te suplico que la sanes, que uses de tu poder, de tus misericordias. Y así, insistentemente, muchos días, hasta que el Señor me fue llevando, y sería largo explicar, a entender su voluntad.
Y me llevó a tal grado de que yo misma le tuve que decir: llévatela, llévatela, Señor, por favor, llévatela. Con mi padre fue algo diferente, porque yo ya había entendido la lección y desde el principio me sometí a su voluntad. Estuvimos orando, no sabíamos exactamente cuál era su voluntad o qué quería Dios, cómo iba a hacer las cosas. Y también nos pusimos de acuerdo todos mis hermanos y oramos. Pero ya fue distinto, hermanos. Le expresé lo que a mí me gustaría en todas mis oraciones, pero le dije: pero pues que se haga tu voluntad, solo fortalécenos. Tenemos que tener disposición a obedecer aunque no nos guste el proceso. El Señor Jesús no le decía esas palabras porque le tuviera miedo a la muerte. Él tenía poder sobre la muerte, lo había demostrado, hermano, resucitando a muchos en su ministerio. Y dice la palabra que él dijo: pues yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Sino que el proceso es el que el Señor Jesús le decía que si podía hacer pasar esa copa. Pero, hermanos, el proceso que se requería era un sacrificio. Como aquellos sacrificios del Antiguo Testamento en que las ovejas eran llevadas al matadero a morir por los pecados del pueblo. Era necesario que el Señor derramara su sangre como una oveja, como el cordero perfecto, que iba a ser un sacrificio una sola vez para siempre. Y la palabra sacrificio, ¿qué le dice a usted? La palabra sacrificio dice mucho. Porque aunque el Señor Jesús era Dios y hombre, Él hizo un sacrificio porque allí no intervino su deidad y no fue con milagros ni con su poder como Dios. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, hermanos, por supuesto que sufrían, pero ellos no eran conscientes. O sea, una noche antes ellos dormían a gusto. Ellos no sabían nada, era un animalito. Ya lo agarraban y en el momento, pues por supuesto que sufrían. Pero el Señor Jesucristo entregó su vida por ti, por mí, de manera consciente. Y esa conciencia es la que la tenía en esa noche de tristeza, en agonía por lo que venía. Entregó su vida de manera consciente, razonada y voluntaria. No como aquellos corderos que pues escogían al que estaba mejor, ¿verdad? Fue voluntaria y damos gloria a Dios por ello. Lo tenemos que valorar porque aquel ángel, al venir a darle fortaleza, le estaba diciendo: se requiere un sacrificio perfecto. Para terminar, vamos a leer Hebreos 5 del 7 al 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Hebreos 5 del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna, hermano, escuche, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Valió la pena, hermanos? Hagamos que valga la pena ese sacrificio consciente y voluntario. Él dio su vida porque quiso darla por usted y por mí. Todos estamos expuestos a la tristeza y a las pruebas, pero cómo la enfrentamos, cada quien decide. En la pasión de nuestro Señor Jesucristo encontramos un ejemplo
supremo para enfrentar estas crisis. Él nos enseña a llevar toda situación a sus pies en oración, a estar conscientes que en estas circunstancias muchas veces los demás nos van a fallar y a decepcionar, y el único que puede ayudarnos es Él. También tenemos que recordar que no basta con tener buenas intenciones, tenemos que fortalecer el espíritu. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? Orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándonos, para no caer en tentación. Y por último, comprender que la voluntad del Padre siempre es mejor que nuestra voluntad. Someternos a Él con la seguridad, hermano, de que lo va a librar del pesar o le va a dar gracia para sobrellevarlo. ¿Cuántos dicen amén? No sé, hermanos, por qué proceso estén pasando ustedes en estos momentos, o por qué proceso esté a punto de pasar, pero recuerde en esos momentos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie y vamos a orar por todos aquellos hermanos que están pasando por procesos difíciles de enfermedad, de tristeza, y para que Dios nos fortalezca y salgamos victoriosos en estos procesos. Gracias, Señor. Alaba y glorifica el nombre del Señor, hermano, porque Él es grande, porque Él es bueno, misericordioso. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Tu nombre es adorado, Señor, en este momento en tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque toda esa angustia que pasaste, todo ese proceso que pasaste, lo hiciste en obediencia, Señor, y por amor a nosotros que estamos aquí. Y por eso, Señor, tú puedes socorrernos en los momentos de debilidad, en los momentos de dolor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que si en estos momentos están, Señor, pasando por algún problema, algún dolor, alguna vicisitud en el que no vean salida, Señor, fortalezcan, Señor, su espíritu. Lleven en oración, Señor, a tu presencia, porque tú nos puedes librar de la muerte, de la enfermedad, del temor, del dolor, de todo, Señor. Solo tú nos puedes librar. Fortalécelos, Señor, a cada uno de ellos. Fortalécenos, Señor. También te agradecemos, Señor, porque hemos experimentado tu mano sobre nosotros, porque hemos experimentado también esa fortaleza que experimentó el Señor Jesucristo en medio de su angustia. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te suplico, Señor, que nos des la gracia para obedecerte, que nos des la gracia para aceptar tu voluntad, por más difícil que esta sea, Señor. Alabado y bendecido es tu nombre, Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste hace más de 2000 años, por el cual nosotros tenemos, Señor, segura entrada a la presencia del Padre, y podemos gozar, Señor, de la fortaleza que viene de lo alto. Alabe al Señor si le ha socorrido en las pruebas, hermano. Alabe al Señor si le ha ayudado. Agradézcale desde lo profundo de su corazón. No sea mal agradecido con Él. Alábenle porque Él es digno. El Cordero que murió y que venció la muerte es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Solo tú mereces la gloria y la honra. Oh, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Dame gracia para obedecer.
Dame fuerzas para yo vencer. Sufre mi alma y mi carne también. Canta esta alabanza, hermanos. Al sentir tu llamado en mí, no es posible seguirlo ocultando, no es posible tu voz resistir. Dígale, pon tu mano sobre mí. Pon tu mano